Volvemos con legítima defensa, seguir poniendo el hashtag y sosteniendo esta 19ª. Primera tendencia en redes sociales. En un día muy competitivo, porque los domingos son un día muy competitivo, pero bueno, la primera tendencia en redes sociales somos nosotros. Yo hago este autobombo porque este es un proyecto muy especial, muy innovador para la televisión uruguaya, que nos venís acompañando vos desde tu casa, desde donde estás, con tu familia, en Uruguay y en todo el mundo, y nos permite poder decir eso, que nos ve, no solo nos ve mucha gente, sino que nos transforma en primera tendencia en redes sociales. Tenemos el gusto de recibir a la ingeniera Carolina Cose, candidata a intendente o intendenta de la ciudad, del departamento de Montevideo. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar acá. Encantada de estar acá, la verdad. Carolina, creo que la situación que se generó a partir de la pandemia, pero también de la política de ajuste, ha determinado que en estos meses se haya desbarrancado de alguna manera la situación social, aumento del desempleo, aumento de la pobreza. No hay indicador que no se haya deteriorado en estos meses y eso ha cambiado un poco, ha hecho que todos y todas los que están compitiendo por las intendencias en todo el país tengan que recalcular un poco. No se puede plantearse el mismo programa, de algún modo, que uno podía haber pensado el año anterior, que aunque había habido un crecimiento moderado, se completaba el 16º año consecutivo de crecimiento económico, un país en expansión. Eh, Vos, de hecho, te planteaste ahora casi que como primera línea un plan de emergencia para el departamento de Montevideo. ¿En qué consiste ese plan que estás planteando en la eventualidad de que resultes electa por la ciudadanía? Es exactamente como lo estás diciendo. Por un lado, el programa del Frente Amplio se modificó y tuvo en cuenta una nueva realidad en términos de análisis, lo cual es correcto para Montevideo y para todos los departamentos. Y en el caso de nuestra candidatura, hemos hecho hincapié en 3 pilares que son limpieza, movilidad y generación de trabajo, pero hemos agregado un plan más, que es, bueno, el desarrollo de un plan de emergencia en el primer año de gobierno, ¿verdad? Los pilares son trabajo, apoyo a las ollas populares, fortalecimiento de la salud, atención a los temas más urgentes que tienen que ver con el hábitat y la vivienda, y también lo que tiene que ver con trabajar contra la violencia de género. Son 5 pilares. El primero, que decíamos, trabajo. Vamos a generar 2000 puestos transitorios de trabajo y lo que queremos es que cuando entres a un plan de emergencia como este no salgas igual. Le vamos a agregar algunos elementos de capacitación porque es un plan de emergencia, es transitorio, es por un año y lo que queremos es que la gente salga con alguna capacidad adicional. Yo viví como ministra en el gobierno de Tabaré lo que fue la implementación del plan Yo Estudio y Trabajo, se lo vamos a agregar a la Intendencia. Es un programa de becas cortas para estudiantes que tiene como condición que no dejes de estudiar y trabajas en algo que tiene que ver con lo que estás estudiando. También vamos a implementar incentivos para comercios si incorporan empleos nuevos. Después, bueno, por ejemplo, en temas de violencia contra la mujer, la Intendencia ya tiene 13 comunas mujer, vamos a agregar 2 más, una en el municipio C y otra en el municipio CH. Vamos a incorporar una unidad móvil, fortalecer el patrocinio jurídico. En el caso de las ollas populares, nosotros sabemos que hay ollas que se les está terminando la comida. Sabés que, por ejemplo, si me permitís, me gustaría contar alguna cosita. Sí, claro, contá, contá. Dale. Por ejemplo, me ha pasado, viste que las ollas son organizadas por organizaciones de la sociedad civil, digamos, organizaciones religiosas, organizaciones de militantes, y algunos militantes me han contado que alguna vez en estos tiempos terminan de cocinar, empiezan a repartir la comida y llegó un momento en el que se les terminó y quedaban 70 en la fila. Y salieron cada uno, se miraron, ¿qué hacemos? Gente joven, sin experiencia, fueron a su casa a buscar comida de la heladera e hicieron lo que pudieron. Esto está empezando a pasar. Nosotros vamos a dar apoyo con alimentos, pero también con nutricionistas y también en términos de la inocuidad en la preparación de los alimentos. En el tema de salud, la Intendencia tiene 23 policlínicas que el año pasado atendieron 290.000 personas.
con el tema del recorte presupuestal del 15%, empiezan a faltar medicamentos en ACE. Nosotros vamos a armar un fondo de medicamentos, vamos a extender el horario de las policlínicas y vamos a desplegar 2 policlínicas móviles. Después entendemos que necesitamos actuar con urgencia, reforzando el fondo de materiales para poder ayudar a las familias, por ejemplo, a armar un baño. Vamos a desplegar un programa que le hemos llamado Abre Montevideo para resolver las pluviales en una cantidad de barrios de la periferia y no tan de la periferia también. Hay un tema con las pluviales, se han hecho calles centrales, pero las pluviales no están resueltas y eso genera una enorme cantidad de problemas. Eso lo tenemos incorporado, se llama Abre Montevideo. ¿Y qué otro tema me queda? Creo que ninguno. Carolina, creo que todos hemos apreciado que esta campaña electoral, muy afectada por la pandemia, con fechas cambiadas, de elecciones que debían ser en mayo, que están siendo a fines de septiembre, ha tenido un protagonismo muy importante el gobierno a través de todas las dependencias del Estado. Lo hemos hecho notar las visitas del presidente a departamentos claves, pero también ha habido pronunciamientos. Bueno, vos has sido especialmente atacada del directorio de Antel. No hay momento, no hay día en que no esté poniéndose en debate desde el Estado la gestión de tu gestión en particular, pero también lo ha sucedido al doctor Álvaro Villar. Vos has apreciado también eso, me imagino, que hay una actividad muy... ¿Te parece que eso que tiene una repercusión positiva o negativa para los intereses del gobierno? Porque yo a veces pienso, es tan obsceno el asunto que finalmente la gente, no sé cómo lo advierte. Hoy en esta caravana muy importante, me imagino que la gente te ha estado comentando un poco cómo está viviendo esta campaña electoral tan atípica. La caravana de hoy fue una maravilla. Fue una expresión de la unidad del Frente Amplio impresionante, por los que estábamos en la caravana y por los que estaban en las veredas. Realmente, fue una maravilla, fue esa expresión cuando los Frente Amplistas salimos a la calle. Y lo de la intervención en la campaña es verdad. Los uruguayos y las uruguayas no nos gusta la picardía. Yo creo que somos, por suerte, profundamente republicanos. Y yo creo que los Frente Amplistas tenemos una enorme responsabilidad en mantener un cierto clima de reflexión política que sea bueno para la República y para la democracia. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Porque somos la fuerza política más grande del Uruguay. Entonces, todo aquello que introduzca polarización en términos de rispidez le hace mal a la democracia. Entonces, si vemos a alguien en la calle que nos grita algo o alguien que se enoja en la vida cotidiana, yo creo que los Frente Amplistas tenemos la responsabilidad de poner paños fríos y hablar del tema que tengamos que hablar, pero en términos de urbanidad, en términos de buena educación, ¿verdad? Porque la democracia y esa manera de tratarse se construye desde el pie, no fundamentalmente desde el pie, ¿verdad? Cuando se discutió durante varias semanas ese párrafo que estaba en el programa, que está en el programa de conjunto de gobierno del Frente Amplio, o sea, conjunto me refiero a que involucra a las 3 candidaturas, ahí se planteaba algo así, bueno, hay que desde Montevideo enfrentar las consecuencias sociales que está teniendo esta política de gobierno. Yo soy una persona que considera que eso no incluye ninguna agresividad, porque si uno tiene una política, si uno considera que la política de gobierno está equivocada, es natural que pretenda enfrentar las consecuencias malas que tendría en esa lógica esa política. ¿Cuáles serían, desde tu posición, cuáles son los aspectos o cuáles serían los puntos donde te parece que hay que la Intendencia de Montevideo tiene que hacer hincapié en enfrentar las consecuencias? Yo te menciono algunas cosas que están marcadas por el ajuste y por la ley de presupuesto que está en este momento en discusión. Por ejemplo, hay claramente un ajuste en la educación pública y
entre ellos en la ANEP y en la universidad es tremendo. Hace un ratito Joaquín Toledo presentaba los números, la universidad va a caer más de un 8,5% de su presupuesto el año que viene, la ANEP más del 6%, ya hay muchos maestros y docentes señalando que esto va a tener consecuencias importantes, pero no sé si desde la Intendencia se puede hacer algo o qué visión tenés vos con respecto a eso. Bueno, primero con respecto a la palabra enfrentar, la verdad que hay que leer una página y media del programa para entender el contexto en el que se dice. Ni siquiera hay que leer las 50 y pico de páginas del programa, porque a la vuelta el último párrafo dice hacer ingentes esfuerzos por articular con el gobierno, porque el centro de nuestra preocupación tiene que ser la ciudadanía. Y lo que hay que enfrentar son los problemas generados por cierto desmantelamiento y cierto retroceso, igual que hay que enfrentar las consecuencias de la pandemia. Eso con respecto a esa palabra. Parte de eso es el plan de emergencia. Parte de ese enfrentar los problemas de que la gente se está quedando sin comida en las ollas, de que los trabajos se están perdiendo, el plan de emergencia va dirigido ahí. Ahora, por otro lado, nosotros como gobierno de Montevideo tenemos una gran cantidad de temas y problemas a resolver. Y siempre que he estado en una responsabilidad pública, para mí, un aliado fundamental ha sido la educación, la Universidad de la República y la ANEP. Siempre he recurrido a ellos porque son los que nos permiten generar las reservas para el futuro. El gobierno se está apoyando en un grupo de 50 científicos. Se generaron en un proceso de hace muchos años hasta ahora. Si no lo hubiéramos generado, no tendríamos estas reservas. Tenemos que generar las reservas del futuro. Yo creo que la Intendencia de Montevideo, el gobierno de Montevideo, si soy electa, tiene que abrir una ventanilla de innovación, poner sobre la mesa diversos problemas y fondear con fondos no reembolsables proyectos de innovación. Y además apoyarse y llamar a la Universidad de la República. Si soy electa intendenta, al otro día estoy pidiendo una reunión con el rector para hablar de una gran cantidad de temas donde vamos a precisar a la academia, una gran cantidad de temas. Por ejemplo, en la extensión del saneamiento a la periferia de Montevideo tenemos una gran cantidad de temas técnicos para resolver, absolutamente desafiantes, porque son terrenos llenos de curvas donde hay que pensar fuertemente en soluciones innovadoras. Yo voy a recurrir a la academia. En los temas sociales voy a recurrir a la academia. Y creo que la ventanilla de innovación va a poder fondear proyectos de cultura, de urbanismo, de tecnología. Así que para mí esa transversalidad de la innovación y esa alianza con la Universidad de la República es fundamental para ir generando desde Montevideo las reservas para el futuro. La cultura también es una gran aliada que vamos a necesitar a nuestro lado, los trabajadores de la cultura, no solo en las expresiones artísticas, sino en lo que tiene que ver con tomar mate es parte de la cultura, cómo nos hablamos es cultura. Y entonces eso creo que vamos a tener que generar una gran cantidad de alianzas y creo que la gente las quiere. Por ejemplo, con los clubes barriales, por ejemplo, con los clubes de baby fútbol, por ejemplo, con los comercios de barrio. Entonces, generar un entramado cultural activo. Por eso es tan importante la cercanía. Por eso hay que jugar en toda la cancha. Y además en el contexto donde, por ejemplo, una política que fue una política muy interesante, llevada adelante por el Ministerio de Educación y Cultura en periodos pasados, como los centros MEC, Sí. están desmantelándolos, ¿no? Y eso era una oficina, eran, bueno, proyectos y oficinas que tenía en todo el país el Ministerio de Educación y Cultura para promover la cultura en su dimensión más amplia, ¿no? Pero yo creo que eso va a tener que atravesar Montevideo porque lo necesitamos, porque estamos con una pandemia que no tiene un horizonte de solución definitiva muy cierto y al mismo tiempo hay una situación económica muy complicada, la gente se le van a ir terminando los seguros de paro y acá lo que nos tenemos que plantear como Frente Amplistas es si el gobierno de Montevideo puede hacer algo, lo tiene que hacer, ¿verdad? Es como un imperativo moral. Entonces, al resolver los temas de limpieza, tenemos que estar siempre pensando cómo hago para generar más trabajo. Al resolver los temas de limpieza, tenemos que estar pensando todo el tiempo
¿Cómo hago para que esta solución sea compartida? Tenemos que tener a Montevideo en el celular, tiene que haber apertura de los datos. La Intendencia ha generado una gran cantidad en ceros y unos de muchas cosas. Hay que abrirlos a la sociedad, generar una política de datos abiertos, porque lo que pasa ahí es que la comunidad empieza a generar soluciones y terminamos trabajando todos para un fin común, ¿verdad? Carolina, déjame cambiarte un poco el foco hacia una cosa que me parece que es necesario analizar. ¿A vos te parece que esta elección municipal de Montevideo en particular tiene algo que dirime aspectos de equilibrios internos dentro del Frente Amplio? Porque ha estado en las palabras de algunas de las otras candidaturas planteando, bueno, como si la elección municipal tuviese algo que ver con la composición o con la orientación ideológica de la propia izquierda. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a eso? La elección municipal no tiene como objetivo dirimir equilibrios internos de los partidos, sino que tiene como principal objetivo resolver los problemas de la ciudadanía, primer cosa. Y creo que el que necesita equilibrios es Montevideo. Y creo también que de la misma manera que te decía que tenemos que escuchar a todos los ciudadanos y las ciudadanas, los que puedan estar enojados y generar un clima, también nos tenemos que escuchar entre nosotros, los frente amplistas. Y creo que no hay un Frente Amplio de izquierda, un Frente Amplio de derecha, porque la gracia del Frente Amplio es que hemos generado una solución a la uruguaya que aglutina a toda la izquierda. El Frente Amplio ya es indefinible. ¿Por qué? Porque el Frente Amplismo está entre la gente. Y muchas veces, a mí me ha pasado, y a mucha gente le pasa, que en determinados temas tomás elementos de un sector y de otro, y esa es la gracia del Frente Amplio. Entonces yo creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, levantar la mirada y entender que lo que nos estamos jugando en esta elección de Montevideo es mucho más que la elección de Montevideo y es mucho más que cualquier cálculo hacia el 2024, porque la situación de la gente en Montevideo está compleja y eso nos tiene que interpelar. Nosotros lo que tenemos que mirar es nuestro programa, hacer enormes esfuerzos en cumplirlo y poner propuestas como el plan de emergencia o cualquier otra propuesta que vaya dirigido, ¿sabes qué?, a resolver el desamparo frente a un Estado que se retira, a detener el desaliento y la desesperanza. Nosotros no podemos permitir que nos gane la desesperanza. Y si hay miles de personas que están dejando de buscar trabajo, eso es lo que nos tiene que preocupar, porque eso es la desesperanza. Nosotros no podemos permitir que los niños del Ceibal crean que en este país no hay futuro. No podemos permitir que los padres y las madres de los niños del Ceibal, que ya muchos ya llegaron a la universidad, no podemos permitir que piensen que el futuro de sus hijos no va a ser mejor. Eso es la esperanza. Que aunque vos no llegues, vos creas, no por una creencia, sino por confianza, que el futuro de tus hijos va a ser mejor. Y ese es el gran desafío del Frente Amplio en esta elección. Entonces, eso es lo que pienso. Carolina, dos relacionamientos que quiero saber cómo te los imaginás. En primer lugar, ¿cómo te imaginás el relacionamiento con el gobierno? Porque el gobierno ha dado señales en los últimos meses o semanas. Nosotros lo hemos analizado como discriminatorias hacia el departamento de Montevideo. Me refiero, por ejemplo, a el artículo 274 del presupuesto que establece el cambio de gobernanza de la unidad agroalimentaria metropolitana, pero también lo vimos con la transferencia de fondos a las intendencias y la caída impresionante en Montevideo. Y si querés también la propuesta con la que jugó un poco el ministro Luis Alberto Heber en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, de poner en el anillo perimetral una cantidad de peajes
dentro del departamento, lo cual es una cosa completamente insólita, aunque el presidente dijo que no era partidario. Entonces me interesa mucho saber cómo pensás que ese clima como de confrontación que está planteando el gobierno, por lo menos con el departamento de Montevideo, cómo pensás administrarlo, porque tampoco puede haber una gestión de enfrentamiento permanente y imposibilidad de hacer cosas en conjunto, porque uno es el gobierno nacional también. Y otro relacionamiento es cómo te imaginas el relacionamiento con los funcionarios y las funcionarias de la Intendencia, porque siempre ha sido muy complejo el relacionamiento con ADEOM, y me imagino que es una cosa en la que has pensado y que tenés algún tipo de estrategia para trabajar eso y para que, bueno, funcione en beneficio de todos los montevideanos y las montevideanas. Así es. Primero, la política es la dinámica de las diferencias. Entonces, cuando en política hay diferencias, no está mal. El asunto es cómo se dirimen. Para mí, si soy electa intendenta de Montevideo, inmediatamente voy a llamar al presidente, a los ministros, y en este plan de emergencia, por ejemplo, uno de los temas que estamos planteando es dirigir los dineros de la cartera de tierras de la Intendencia, que ya existen, para comprar terrenos, y le vamos a dar prioridad a las cooperativas. Inmediatamente voy a llamar a la ministra de Vivienda, porque si le estamos dando terrenos a las cooperativas, la posibilidad de acceder a terrenos a las cooperativas, el Ministerio de Vivienda me imagino que querrá darle financiamiento para continuar con una política de vivienda que nos preocupa a todos, ¿verdad? Si en esta plan de emergencia estamos planteando en la recuperación de fincas abandonadas, darle prioridad a las madres con hijos y a las personas cuya red de contención social se está retirando. Invitaré a Bartol a trabajar en conjunto, y si Bartol me plantea algo para trabajar con la gente en situación de calle, seremos los primeros. Acá no es un tema de amiguismos ni de risitas, acá es política, es trabajo. Yo siempre voy a ofrecer trabajo, seriedad, honestidad y claridad. De eso, así me parece, y me parece que es la nueva forma, que es así como hay que hacer política. Tengo la experiencia del Parlamento y tengo experiencia de gobierno, no solo como presidenta de Antel, formé parte de un gobierno, sé lo que es el sistema político, tengo diálogo con el sistema político. Así que con seriedad, con fundamento y poniendo en el centro, como dice el programa del Frente Amplio, a la gente y a sus problemas. Eso por un lado. Por el otro lado, el relacionamiento con ADEOM, más o menos igual, porque yo en los 5 años que fui presidenta de Antel no hubo ningún conflicto, y no podemos decir que el sindicato de Antel sea un sindicato debilucho, ni mucho menos, un sindicato grande, fuerte. Como ministra traté con una gran cantidad de sindicatos, con FANCAP, por ejemplo, y con muchos más. A veces me llamaban los trabajadores para dirimir situaciones, y a veces empresarios o empresarias, y a veces los dos. Y la estrategia es siempre la misma, diálogo con fundamento. Diálogo no es que te voy a escuchar, te voy a hacer el gusto y después vemos qué pasa. Yo tuve una reunión con ADEOM, fuimos acompañados de una cantidad de compañeros, y me reuní con todo el ejecutivo de ADEOM. Fue una buena reunión, donde ellos plantearon una cantidad de temas, escuché con atención, y lo que les propuse es, bueno, si soy electa intendenta, trabajemos en una hoja de ruta. Pongamos una agenda de temas, organicemos el trabajo, porque no se puede tratar todo al mismo tiempo, no se puede. También creo que y eso me ha pasado, lo he hecho, los funcionarios tienen que saber cuál es el rumbo de su trabajo. Lo hice cuando estuve en la Intendencia. Organizamos las jornadas anuales de planificación en el área de tecnología de información, y toda el área de tecnología, que eran como 250 personas, participaban una vez al año en generar cuál iba a ser la estrategia del año siguiente. Lo hice en Antel y lo hice como ministra. Entonces creo, cuando un funcionario, cuando cualquier trabajador sabe de lo que está haciendo parte, es muy bueno. Entonces, eso es algo que me parece que va a ayudar mucho.
Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado. La segunda vez que venís al programa, porque vos viniste el primer programa, aunque en ese momento estabas en el Senado y analizando especialmente el primer proyecto, aquel proyecto grande de la ley de urgente consideración. Gracias de nuevo, Carolina, por venir, y ustedes sigan poniendo el hashtag Legítima Defensa. Hoy tenemos una emisión especial de domingo, va a ser un poquito más larga que lo habitual, pero tenemos todavía varios temas para tratar en este programa. Sigan poniendo el hashtag. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Vamos.